Buenas noches a todos, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Me presento para aquellas personas que son nuevas en el grupo y que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Laura Mendoza, soy médico general y el día de hoy vamos a compartir un tema de salud. Me da mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar y gracias a todos aquellos que se están conectando en este momento. Vamos a hablar de un tema que está creciendo desafortunadamente su presencia en nuestros grupos de familias porque se ha hecho mucha investigación, hay muchos datos al respecto, pero desafortunadamente cada vez se ve en edades más tempranas. Y estoy hablándoles del cáncer de mama. Octubre en México es el mes del cáncer de mama y hoy voy a compartir con ustedes una información al respecto. Traté de hacer un pequeño resumen sobre el tema y antes de empezar les ofrezco una disculpa si va a haber imágenes que son muy evidentes de las lesiones y del tipo de enfermedad de la que vamos a hablar, pero al hablar de cáncer de mama tiene que haber gráficas, imágenes, y espero que no vaya a herir ninguna susceptibilidad al ponerles en las diapositivas, pero creo que viendo las imágenes es más fácil explicar cómo protegerse y cómo cuidarse al respecto. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a empezar. Pues como les decía, octubre es el mes del cáncer de mama. No es un tema grato para muchos, es un tema que ha revolucionado mucho durante estos años la forma en la que se maneja y es algo que nos provoca desear que no sucediera. Pero entre más conocemos del tema, entre más prevenimos al respecto, menos riesgo vamos a tener de presentarlo. Entonces, para mí es muy importante compartir de una manera sencilla, a grandes rasgos, qué es el cáncer y cómo podemos prevenir, cómo podemos evitar que esto se haga una situación delicada y que nos provoque que no podamos frenarla. Primero vamos a ver qué es el cáncer de mama. El cáncer de mama es un tipo de tumoración de origen maligno que se presenta en la glándula mamaria. Curiosamente, la gente cuando le hablan de cáncer de mama piensa que solamente sucede en la mujer, pero se sabe que también en los varones, aunque en un porcentaje menor, también se presenta. Entonces, es algo que los dos sexos tenemos que cuidar porque si bien es más fácil que se haga exploración mamaria en una mujer, que tengamos el hábito de hacer la revisión en un varón, precisamente por ese antecedente de que no se tiene como pensado que se puede suceder cuando se detecta en varones, es una etapa muy avanzada y son efectos más delicados. Es una enfermedad de las células de la mama en donde se vuelven locas. Estas células empiezan a descontrolarse y su crecimiento crece más, se desarrollan más rápidamente, pero se desarrollan de una manera irregular y esto provoca que el cuerpo no sepa cómo controlarlas. La mayoría de los cánceres de mama va a iniciar en los conductos o en los lóbulos. En la imagen de la diapositiva les muestro que es un conducto, que son las mangueritas, por decirlo de alguna manera, que hay por dentro de la glándula mamaria por las que se transmite la leche y se produce la leche cuando hay que amamantar a un bebé. Y los conductos se van haciendo esos canalitos en donde se forman después unas masas de gránulos que hacen la estructura propia de la mama que se llaman lobulillos. Este tipo de cáncer se puede diseminar a través de los vasos sanguíneos, de la circulación de la sangre, pero también se puede hacer por medio de los ganglios linfáticos. Y sin embargo, también cuando esto ya se extendió más allá, puede llegar a otros órganos que se llama metástasis. Como en cualquier otro cáncer, cuando se habla de metástasis es que ya se extendió a otra zona. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a permitir que el cáncer de mama se pueda presentar en alguna persona?
Cuando estamos hablando de la mujer, el inicio se puede dar cuando una niña empezó a tener una menstruación a edad temprana, antes de los 12 años, cuando ya se es mayor de los 40 años y nunca ha habido un embarazo de por medio, cuando una persona tiende a la obesidad y tiene estos antecedentes previos que mencionamos. Cuando un embarazo sí se dio, pero se dio después de los 30 años de edad, también es un condicionante que puede predisponer. Cuando ya se tiene el antecedente familiar de que alguien directo de la familia lo tuvo y sobre todo cuando se habla de la línea materna, si la mamá o la abuela o la tía de línea materna tuvieron el cáncer de mama, hay más probabilidades de que se pueda presentar. Cuando estamos expuestos a muchos radicales libres, es decir, nosotros tenemos un ambiente en donde no estamos protegidos adecuadamente y nos exponemos a lo que se llama oxidación celular, el envejecimiento celular acelerado, y eso hace que las células respondan de una manera súbita y empiecen a hacer un crecimiento irregular. Cuando nosotros utilizamos parabenos, los parabenos son unas sustancias que en muchas ocasiones se utilizan como conservadores o como parte de la estructura de alguna aplicador o algún desodorante que se utiliza en el área axilar y se absorbe durante un tiempo determinado, que provoca que estas sustancias empiezan a ser nocivas para nuestro cuerpo. Esto, hablando del tipo de cáncer que se puede presentar en mama, hay muchos tipos, pero el que más frecuentemente se presenta se llaman carcinomas o adenocarcinomas. Son el 80% de los cánceres que se encuentran. Hay muchos tipos de cánceres, pero el adenocarcinoma o el carcinoma en sí es uno de los más frecuentes dentro del cuerpo de una persona. Lo que hacen este tipo de cánceres es que empiezan en la superficie de los órganos y entran por medio de una glándula hasta que llegan a otras estructuras del cuerpo, se van profundizando de manera progresiva. Algunos ejemplos de los adenocarcinomas o los carcinomas es el cáncer de mama propiamente dicho, el pulmón, el colon, la próstata, el páncreas y el estómago. Vamos a enfocarnos en el primero, que es el que estamos platicando el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros detectar que estamos frente a un probable cáncer de mama? Cuando nosotros hacemos una exploración física o tocamos nuestro cuerpo y detectamos que hay una bolita que no se mueve, una bolita dura en alguna de nuestras mamas, vamos a tener esta sensación de que hay algo que está fijo, como si estuviera agarrado a la base de la glándula. Hay que revisarlo inmediatamente. Cuando tenemos algún tipo de deformidad en la mama, también tenemos que tener cuidado. Nosotros, cuando se hace el comparativo de las glándulas mamarias, ya sea en hombre o en mujer, si hay un crecimiento en el varón, se sabe que una de las dos glándulas va a tener un poco más de crecimiento que la otra. En la dama sucede lo mismo. Pero si empezamos a notar que esa mama que tenemos, esa bolita, empieza a crecer de manera irregular y se ve mucho más asimétrica, tenemos que hacer la revisión. En el área del pezón, que es la parte central de la mama, si hay alguna deformidad o alguna alteración, entonces tenemos que revisar. Si lo ven como medio fruncidito o deforme o empieza a achatarse, esos son indicadores de que hay necesidad de hacer una revisión más a fondo. Cuando se empiezan a presentar úlceras o llaguitas, una especie como si fuera un pequeño barrito, y se abre y empieza a drenar y no cicatriza, eso puede ser un indicador de que tenemos que hacer una revisión para descartar un cáncer. ¿Cómo podemos prevenirlo? Siempre que nosotros hablamos de alguna enfermedad, la principal situación que tenemos que tener cuidado es hacer una detección temprana. El prevenir es mucho mejor. Yo siempre he pensado que la medicina preventiva es mucho mejor, más tranquila, con más fácil resolución y menos cara económicamente hablando y en calidad de salud también, que estar atendiéndose con una medicina curativa. ¿Qué vamos a hacer en caso de que al hacer esa detección temprana y hacer la exploración mamaria detectamos una lesión?
Fíjense bien, aquí hay unas imágenes en la diapositiva que vamos a revisar con calma. Si encontramos una pequeña lesión y a la hora de tocarla tiene más o menos 1 centímetro de diámetro, entonces hay dos opciones. Si la persona tiene menos de 30 años, se hace el llamado ultrasonido mamario. No está sugerido hacer una mamografía a personas menores de 30 años porque no es necesario exponerlos a ese nivel de radiación aunque esté controlada. Y es más fácil manejar en esas personas de menos de 30 años un ultrasonido de la zona. Si tenemos una lesión de 1 centímetro y tenemos más de 30 años, entonces sí, ya nos vamos a dirigir a realizar una mamografía. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Si ustedes ven en la imagen, se ve la estructura de perfil de una glándula mamaria y en la parte de abajo hay una lesión que se llama llanura atípica o fruncimiento. Es decir, la curva que debería de ser pareja en la estructura de la mama tiene como un pequeño hundimiento abajo. Eso está hablando de que algo adentro está provocando una consolidación o una solidificación por dentro de esa zona. Cuando sale líquido del pezón, no es lo único que puede provocar líquido en el pezón, pero es algo que nos hace como una alarma o una alerta para avisar que tenemos que hacer la revisión de esa glándula. Cuando hay cambios de textura de la piel, se le llama piel de naranja. No sé si ustedes han visto cómo están los poritos de una naranja cuando está fresca y cuando está recién cortada, que se ve como rugosita y se ven como ondas, como hoyos por dentro. Esa es la estructura que se llama cáscara de naranja y es una piel que puede verse cuando hay una inflamación. Si la mama tiene esta estructura, quiere decir que hay algo dentro que está provocando que haya una inflamación. No siempre se trata de un cáncer, puede haber una infección, puede haber una inflamación por alguna lesión secundaria, un golpe, pero cuando se encuentra la piel de esa manera, es importante hacer una revisión con su ginecólogo y descartar que no se pueda tratar de una lesión de un cáncer mamario. Cuando el pezón se va a presentar una hendidura o una retracción, el pezón tiene una estructura como una bolita levantada y en el momento en el que se declina hacia un lado o se baja, eso está hablando de una hendidura o un hundimiento y eso también es importante revisarlo para descartar cualquier situación. Aquí vamos a empezar con los antecedentes de la exploración. Cuando yo hablo de la detección temprana, no se trata de hacer la revisión cada mes con un ginecólogo. Cuando nosotros detectamos algo, lo primero que hacemos es revisarnos nosotros. Y entonces lo que se hace es nosotras mismas nos conocemos o nosotros mismos, hablando de que también en varones se puede presentar, conocemos mejor que nadie nuestro cuerpo y la primera exploración la tenemos que hacer nosotros mismos con nuestro cuerpo. Si lo podemos hacer de manera constante cada mes, es mucho más fácil detectar si de un mes a otro ha habido un cambio y entonces podemos evitar alguna lesión mayor. ¿Cuáles son las condiciones para poder hacer en una mujer una exploración mamaria de cada mes? Para poder saber que no se trata de una inflamación secundaria al periodo menstrual, tiene que hacerse de 7 a 10 días después del comienzo del ciclo menstrual. Si ustedes lo hacen en el periodo que están presentando su menstruación, hay una inflamación natural de la mama y pueden confundirse con los resultados. Entonces, se tiene que dejar pasar más o menos de 7 a 10 días después del ciclo menstrual para que la revisión sea correcta y no esté correlacionándose con una inflamación secundaria a la estimulación hormonal natural que se da en el ciclo o en el periodo menstrual. En las personas que ya son menopáusicas o después de la menopausia, no van a saber cuándo hacérselo porque no están teniendo ciclo menstrual regular y eso lo que significa es que ellas mismas tienen que fijar una fecha para poderse hacer su revisión. Por ejemplo, si empiezan a hacerlo el primer día de cada mes, entonces cada primero del mes lo van a estar haciendo independientemente de si tienen todavía o no de una manera irregular un sangrado. En la posmenopausia, que ya no hay una menstruación, se tiene que fijar la fecha, la que a ustedes más les guste, pero que sea la misma fecha cada mes
para que no haya una irregularidad. Se sugiere que se haga con la yema de los 3 dedos medios de la mano. ¿Por qué? Porque son menos agresivos, la presión es menos fuerte y es más sutil y más sensible en el momento de hacer la exploración. En el momento en el que estamos manejándonos con estos 3 dedos, como se ve en la imagen, es más fácil que la sensibilidad que tienen estos dedos nos permitan detectar realmente si hay algún hundimiento, si hay alguna protuberancia, si hay alguna bolita. Esto nos va a permitir detectarlo de una mejor manera. Aquí viene en la imagen de la diapositiva una división de una estructura de una glándula mamaria. ¿A qué se refieren estos números? Cuando nosotros pensamos en detectar una lesión, tenemos que saber qué zona estamos encontrando. Entonces se ha visto, si ustedes se fijan, está un círculo o un ovalito en el centro, en el área del pezón, y está dividida la mama en 4 partes. Una parte hacia arriba y hacia la axila que se llama superior externa, tomando como base el centro de nuestro cuerpo, estaría en la parte de arriba de la mama y hacia afuera de nuestro cuerpo. Tomándolo del centro de la mama hacia adentro, estaríamos hablando también de la parte superior interna de la mama. Y en el caso de las partes inferiores, estaríamos hablando del área inferior externa e inferior interna. Y se ha visto que en el cuadrante que es más fácil detectar un problema de cáncer de mama es en el cuadrante que está hacia arriba y hacia afuera. El que está más cerca de la axila es el que está haciendo que sea la zona donde más se detectan lesiones cancerosas en la mama. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es detectar en qué parte de estos cuadrantes encontramos más las lesiones cuando hacemos nuestra exploración física. También tenemos que revisar la areola y el pezón. Ahorita vamos a ver algunas formas de hacer la exploración física. Pero antes vamos a ver estas zonas que se ven como si fueran unas cadenitas amarillas alrededor de la mama, se llaman cadenas ganglionares. ¿Qué es esto? Son parte de nuestro mecanismo de defensa del cuerpo en el área de la mama. Estas son algunas de las primeras estructuras que van a provocar que se traten de retener esas células que sabemos que están en mala condición, y es una de las zonas en las que se trata de cuidar que no vaya a haber alguna lesión. Es lo primero que se explora cuando se hace una revisión a fondo de la mama, porque por medio de estas cadenas ganglionares puede correr una célula de mala calidad en nuestro cuerpo. Esta es la forma en la que nosotros tenemos que hacer la exploración física en el momento de pararnos enfrente de un espejo. Teniendo el torso descubierto, tenemos que estar de frente a un espejo y tenemos que estar con los brazos hacia cada lado de nuestro cuerpo, sin cruzarlos, sin levantarlos, simplemente bajarlos y tenerlos rectos como en la imagen. Y vamos a ver todos estos detalles dentro de la estructura de nuestra mama y nuestro pecho en general. ¿Qué forma tiene? ¿Qué tamaño tienen? Si una es mucho más grande que la otra o las dos más o menos son simétricas. Si tienen un color diferente, si hay un color más oscuro en algunas, si hay alguna irritación o se ve la piel de naranja que mencionábamos, si hay alguna zona muy roja, si está sensible en el momento de tocar. La presencia de desviaciones o hundimientos en el área del pezón, cualquier irregularidad alrededor de la glándula o en el área central, tenemos que detectarla. La piel es una de las primeras zonas que nos avisa que va a haber un problema en la mama, y entonces es algo que nosotros tenemos que sentir. Si la piel de una mama tiene una textura lisa y la otra se siente granulosa o da comezón o pica o arde, es importante detectar para saber que ahí hay un problema. Entonces, cuando empezamos la explicación, la revisión de nuestra mama tiene que ser con los brazos así. Después lo vamos a hacer levantando el brazo para poder hacer la revisión del área axilar.
Estas son algunas de las técnicas de exploración mamaria que hay. Una de ellas es en espiral, como se ve la imagen en la diapositiva, y se inicia a partir de la axila. Tenemos que hacer una revisión alrededor de la axila. Se va a hacer en forma de círculo y después va a irse girando hasta llegar al área media del pezón, y eso nos va a permitir hacer una revisión de toda la mama pensando en cómo estamos dividiéndola en cuadrantes. Entonces, eso va a permitir que podamos hacer una revisión completa de la mama, incluyendo la axila. Esta es otra técnica de exploración. Esto se hace en pequeños círculos, y en vez de hacerlo a partir de la axila en giros en toda la mama, se va a hacer en pequeños giritos. Vamos a ir revisando desde el pecho, tocando giros todo alrededor, y en la diapositiva se ve como cuadritos encima del pecho y de la mama. Cada uno de los cuadritos es como hacer un circulito tocando en cada zona para poder detectar cuál es la parte en donde nosotros detectamos alguna alteración. Se va a examinar igual la trayectoria desde arriba hasta abajo. Se tiene que revisar abajo de la zona de la glándula mamaria también, para no correr el riesgo de que se deje desprotegida en la exploración esa zona. Otra técnica es la exploración que se llama con ambas manos. Se hace la presión de la glándula mamaria entre las dos manos, y se hace presión porque con una se hace el soporte de la glándula y con la otra vamos tocando para poder saber si la textura es blanda en todas partes o hay alguna que se sienta algún borde o algún hundimiento que nos avise que no todo está en buena condición. Esto se va a hacer desde la parte de afuera hacia adentro la mayoría de las veces, porque así te da una referencia para saber en qué cuadrante de tu mama hay alguna lesión. Cuando nosotros empezamos a revisar ya con la mano levantada, tenemos que hacerlo desde la axila. Se va a hacer desde la parte de la nuca, se va a revisar toda la parte del arco de la axila, y después, con la técnica que más les guste de las que les acabo de mostrar, toda la glándula hasta la parte central y baja de la estructura mamaria. Esto se hace primero en un lado y después en el contralateral para tener una revisión y una comparativa. Esto se va a hacer en las dos. Cuando nosotros hacemos la exploración física, yo les decía al principio que tiene que ser con los 3 dedos de la mano, pero es importante no hacer una presión muy fuerte, porque es una zona que es muy irrigada, pero también muy inervada, es muy sensible y podemos provocar una lesión. Se trata de hacer un tacto liso, un tacto suave, para evitar que nos lastimemos, pero que sea suficientemente preciso para detectar si hay alguna lesión. Al final de la exploración, con cualquiera de las técnicas que acabamos de ver anteriormente, se tiene que presionar el área de pezón para saber si hay salida de líquido o hay dolor en el momento de la presión, y no tiene que ser una presión fuerte, tiene que hacerse ligera, y en el momento en el que se toca el pezón tiene que saberse si se sale o no líquido. Cuando hay una lesión cancerosa y tiene salida de líquido, no se necesita hacer mucha presión, al principio sale, y eso indica que puede haber una lesión mayor dentro. Cuidado con esto de la salida de líquido, no es lo único que va a provocar salida de líquido en el pezón. Va a haber también salida de líquido con algunas otras enfermedades, cuando hay desajustes hormonales en algunas hormonas que estimulan la salida de leche, también se puede presentar, pero es importante, si detectamos cualquier salida de cualquier líquido, hacer una revisión para descartar. Después de haber hecho la exploración física de pie y con cualquiera de las técnicas que ya vimos, hay que hacer la misma técnica, la que a ustedes les haya gustado más de las anteriores, pero acostadas en un área donde estén planas, sin necesidad de un almohadón o una almohada que les haga doblar el cuello, en una zona que esté recta, para que permitamos que pueda
saberse si en el momento de estar, se llama decúbito dorsal o acostado, estar acostadas nos permite darnos cuenta si en esa posición se detecta mejor lo que en postura de pie no encontramos. Sí es muy importante hacer las dos cosas, porque a veces al estar de pie no detectamos algo y al estar acostados hay algún hundimiento que se detecta más o hay algún granulito que se detecta con más precisión y entonces las dos nos permiten tener un descarte más específico de alguna lesión que se presente. Otra forma muy sencilla de hacerlo es en el momento de hacer el baño, porque nos ponemos jabón o nos ponemos algún gel para bañarnos y eso permite que la exploración física sea mejor y se desplace más rápidamente para hacer la exploración mamaria. Entonces, es importante, de la manera que ustedes consideren, pero es importante siempre hacerlo de la misma manera para que se vuelva un hábito y una rutina que no nos haga sentir como que perdemos mucho tiempo en la exploración. Todas estas técnicas tienen una exploración que es muy ligera, que es muy rápida y en menos de 5 minutos pueden hacer la exploración de ambas mamas. No es tan largo como ahorita lo estamos explicando, pero me interesaba que sepan que hay muchas formas de hacerlo. No hay una que sea específica, solo de esa manera se puede hacer. Hay muchas formas y si a ustedes les gusta de una forma hacer la exploración, aprendan a hacerla de esa manera para que se vuelva un hábito y cada vez que ustedes sepan que ya pasó un mes sin hacer la exploración, puedan volverla a hacer para que de manera continua esto se haga de una manera preventiva. Cuando ya detectamos que hay una lesión, cuando sí nos detectamos que hay una pequeña bolita fija en la mama, necesitamos inmediatamente hacer una exploración con el médico que nos está atendiendo. ¿Qué es lo que el médico va a hacer? El mismo tipo de exploración, pero de una manera más profunda y con más minuciosidad y puede detectar, pero si nosotros ya le decimos, encontré algo en el cuadrante interno superior o encontré algo en el cuadrante externo superior o en la parte inferior externa, ya el médico sabe hacia dónde dirigirse primero y hacia dónde hay alguna molestia de la persona que está revisando y nos puede detectar más tempranamente cualquier situación. Hay muchos estudios que se hacen, pero el primero que se hace es el que les mencionaba del ultrasonido mamario en menores de 30 años y la mamografía a personas arriba de los 30 en adelante. Cuando ya se detectó que si hay una lesión, si detectamos que es pequeña, por ejemplo, de 1 centímetro de diámetro, se tiene que quitar, se tiene que hacer una revisión de ella y se mandan a patología para corroborar que no se trate de tejido canceroso. Hay muchos tipos de enfermedades en la mama. Hay una que se llama fibroadenoma mamario y lo único que explica este nombre tan rimbombante es que dentro de la piel se empieza a tejer una fibra. Se hace como una red de tejido fibroso, se hace una red y en esa red se secuestra pedacitos de la glándula mamaria y entonces se secuestran bolitas. Pero a diferencia de lo que sería un cáncer de mama, estos fibroadenomas, que es el nombre que tienen, serían unas fibras con un costalito de glándula que son móviles y no provocan dolor. Entonces, aquí es importante hacer el movimiento. Si de repente empiezan a provocar dolor, quiere decir que esa fibra está muy sujeta. Mucha gente dice, si me duele es un cáncer, todo lo contrario. El cáncer al inicio no provoca dolor. Cuando encontramos lesiones que son más grandes de este centímetro de diámetro, cuando encontramos que son de 2 centímetros o más, es importante hacer una revisión directamente con patología porque muchas de estas lesiones que son aparentemente pequeñas tienen una raíz profunda más grande y muchas de ellas que una persona podía pensar es muy chiquita, no me va a pasar nada, terminan en lo que se llama mastectomía radical, que es la extirpación de la mama. Obviamente no en todos los casos sucede, muchas glándulas que se detecta la lesión a tiempo, se quita esa zona, se da un tratamiento y pueden evitar la mastectomía, pero es importante precisamente por eso tener la precaución, no asustarnos, porque es algo que también sucede mucho. Tengo una bolita, tengo cáncer y me voy a morir. No llega a esos extremos. Hoy en día hay muchas formas de protegernos y de cuidarnos, pero es importante que aun cuando se trate de una pequeña lesión,
tengamos la precaución de hacer una exploración física en casa y después con nuestro médico tratante. Algo que a mí me llamó mucho la atención y que yo he visto de un tiempo para acá es que muchas mujeres hoy en día que están teniendo cuidados con su cuidado de la piel, de su salud y del cáncer de mama, ya no se quedan tranquilas solamente con el tratamiento de patente. Hoy en día un porcentaje alto está buscando tratamientos alternativos, está buscando que a la par con el tratamiento que su oncólogo les brinda, tengan un extra para poder tener mejor calidad de vida y una reparación más pronta cuando se diagnostica un cáncer, no solo de mama, pero hoy nos estamos enfocando al cáncer de mama y hemos visto que el porcentaje de gente que busca terapias alternativas a la par con su tratamiento médico va creciendo. Yo encontré que a partir del 41% de mujeres con cáncer está utilizando medicina alternativa o complementaria. En muchas ocasiones es más alto, pero dejémoslo en que es un poquito menos del 50%. Nosotros sabemos que cuando hay un cáncer de por medio, en este caso hablando del cáncer de mama, hay muchos tipos de terapias. Estas son las más frecuentes: la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia con algunas pruebas de estira y afloja por los efectos secundarios que tienen tan severos, y la cirugía, que es la mastectomía radical que mencionábamos hace un momento. Cuando nosotros tenemos alguno de estos tipos de terapia, sabemos que estamos de alguna manera buscando que la persona tenga los menores efectos secundarios, pero sabemos que cada una de estas terapias son muy agresivas y que tienen algunas complicaciones, que tienen muchos efectos secundarios, y por eso nos dimos a la tarea de revisar otras cosas que pudieran complementar y ayudar a que este tipo de terapias no puedan ser tan agresivas o puedan ser protegidos los cuerpos de quien las necesita con otro tipo de suplementación. El primero del que vamos a hablar es de HIM. Muchos de ustedes que están en la sala ya lo conocen, otras personas que son nuevas en la sala no lo conocerán y vamos a pensar como si todos estuviéramos recién conociendo el producto. Les explico qué es. HIM es un gel que está estructurado por el gobierno de Corea para proteger a los científicos de las plantas nucleares contra la radiación, y está formado por 3 tipos de plantas de origen asiático, que son la Angelica gigas, Snidium officinale y la Paeonia japonica. Estas 3 plantas se incluyeron en este gel en cantidades iguales de cada una de ellas, porque permitieron detectar que a la hora de hacer esta combinación no solamente protegían contra la radiación el cuerpo de quien lo utilizaba, sino que empezaba a ayudar a la reparación celular y a proteger el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Nosotros sabemos que el cáncer, no solo el de mama, el cáncer en general, tiene que ver con una alteración en el sistema de defensas. El sistema inmunológico en una persona que tiene cáncer está totalmente desajustado y es importante volver a colocarlo en su lugar y hacerlo funcionar adecuadamente, pues una de las funciones principales de HIM, aparte de protegernos contra la radiación, es mejorar el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Entonces, esto permite que sea un inmunoestimulante sin efectos secundarios, como las terapias inmunoestimulantes que se dan para corroborar que se quite el cáncer, y que estos sí tienen efectos secundarios mucho más agresivos. Este no, este ayuda a que nuestro sistema inmunológico sea mejor, que funcione mejor, y de alguna manera es un reparador de tejidos, lo cual nos indica que las células que están dañadas y en mala calidad van a permitir que se reparen más fácilmente que una célula que simplemente se le da una quimio o una radioterapia. Estas son algunas de las cosas que forma HIM en nuestro cuerpo y que hacen una persona que lo está tomando y que tiene el antecedente de un cáncer de mama. El HIM, al tomarlo, aumenta la actividad de células del sistema de defensas de nuestro cuerpo. Mejora la función hematopoyética. Esto quiere decir
que mejora nuestra oxigenación, mejora las células que nos dan de comer y permite que tengamos más sangre funcional para nutrir nuestro cuerpo, que es algo que cuando hay cáncer se pierde en las demás zonas. Mejora la proliferación de células madre de la médula ósea. El HIM lo que hace es, a partir de las células que salen de la médula ósea y que no están todavía diferenciadas, ayuda a que el cuerpo proporcione desde esa médula, al tomar el HIM, proporcione células en la zona que más se necesita y para las condiciones que el cuerpo requiere. Si dice, ¿sabes qué? De este lado están unas células en la mama derecha que están lastimadas y que no quiero que estén porque son células de mala calidad, el HIM, al ir hacia esa zona, ayuda a que esas células no se multipliquen tan rápidamente y que las pueda erradicar más fácilmente el cuerpo, ayudando a su autodestrucción, y en la zona donde esas células ya no van a estar porque ya no son funcionales, puedan ser sustituidas por células de buena calidad. Además, disminuye lo que se llama el daño oxidativo. Cuando nosotros hablamos de oxidación en las células, estamos hablando de envejecimiento celular. Cuando nosotros tenemos una persona que ya ha sido radiada o que ya tiene quimioterapias, los radicales libres, que son unas sustancias que entran al cuerpo para oxidar a nuestras células, para destruirlas y hacerlas viejitas pronto, empiezan a funcionar menos. HIM lo que hace es ayudar a que estas células se revitalicen y permitan estar en mejores condiciones para hacer una reparación en la zona que había una lesión. Cuando nosotros hablamos de esto, se habla del HIM tomado directamente. Este gel llega a tubo digestivo y llega a circulación. Al llegar a tubo digestivo va a reparar la zona de tubo digestivo si hay alguna necesidad de ello, pero al correr por circulación ayuda a reparar esa zona que está lastimada. En este caso, hablando de la mama, el cáncer de mama. Pero cuando se ha aplicado directamente en un tumor el HIM, no hay un efecto de reparación. Entonces, lo que se hace es utilizarlo tomado, ayudar a que se pueda manejar tomándolo para que llegue por circulación y haga la función que se necesita. Cuando nosotros tenemos a una persona que tiene cáncer, se presenta, como les mencionaba, un problema del sistema de defensas de nuestro cuerpo. Hay una función irregular. Y entonces nosotros tenemos diferentes tipos de células en nuestro cuerpo que nos defienden. Existen los llamados macrófagos, las células T, que son parte de nuestras defensas en el cuerpo, que destruyen lo que no sirve, pero hay unas que son muy importantes, que son las células NK o Natural Killer por sus siglas en inglés, que son unas células que se encargan de destruir lo que nuestro cuerpo no necesita, y HIM lo que hace es potenciar su función. Ayuda a que sean más fuertes y que nos defiendan de una manera más fuerte, más intensa, para evitar que esas células de mala calidad puedan crecer en nuestro cuerpo. También va a ayudar a que las células de defensa en circulación empiecen a repararse más rápidamente. Sabemos que cuando hay una radiación de por medio, las células de nuestro cuerpo no solamente se destruyen las que están mal, sino que también se lesionan las que estaban buenas alrededor de esa radiación, y entonces es importante empezar a repararlas, a hacerlas que vuelvan a ser funcionales, y HIM ayuda a que esto sea más rápidamente. Cuando nosotros estamos utilizando HIM con una persona que tiene cáncer de mama, permite que el vaso, que es una glándula que ayuda a proliferar las células de defensa de nuestro cuerpo de una manera mejor, empiece a reproducirlas más rápidamente. Se ha visto que la exposición de cuando nosotros tenemos a alguien con radiación y empieza a tomar HIM, la exposición que tiene al HIM le permite hacer una reparación a partir de los 14 días más o menos de su uso. Obviamente se sugiere que haya una dosis alta de HIM en las personas que ya han tenido este tipo de tratamientos, porque es importante que se dé
a dosis altas porque las células de mala calidad, las células cancerígenas, se reproducen más rápidamente que las células de buena calidad. Ahora vamos a hablar de otro producto que recién está entrando a México, pero que afortunadamente en Colombia ya tienen desde hace un tiempo y que a mí me parece extraordinario. El noni es una fruta que también es originaria de Asia, pero que afortunadamente ya hay en varios países y que sabemos que tiene muchas funciones en nuestro cuerpo. Es un desinflamante, es un cicatrizante, es una fruta que permite que haya desinflamación de tejidos, quita los dolores, pero en los casos de las personas con cáncer de mama, ayuda a que se presente una etapa que se llama iniciación de carcinogénesis química, es decir, la producción de células no cancerígenas cuando ya se hizo un tratamiento con quimioterapia, ayuda a que se regeneren más rápido esas células. Hemos visto en la literatura que el noni ayuda mucho más cuando se habla de prevención. Entonces, si se tienen algunos de los antecedentes que hemos visto para producir el cáncer de mama, se sugiere que se empiece a utilizar el noni como parte de su suplementación para evitar que estas células de mala calidad se puedan producir en el cuerpo y que no tengan que activarse esas producciones masivas de células que no son funcionales en la mama o en cualquier otra parte del cuerpo. En el momento en el que se empieza a manejar el noni, es una sustancia que va a permitir que esas células no vayan a desarrollarse. Sabemos que todos tenemos dentro de nuestro cuerpo la posibilidad de desarrollar y de activar células que no son de buena calidad. En el momento que empiezan a utilizar noni, disminuye el porcentaje de posibilidad de hacer una producción de este tipo de células. Y si se tiene ya el antecedente, como un previsor o un protector previo para este tipo de personas, les ayuda a que este tipo de cánceres no se pueda presentar. Un punto que a mí me llamó mucho la atención es que se ha hecho mucha investigación de noni y hay dos vertientes. Existe la escuela que dice que todavía no hay muy buena investigación al respecto y que piensan que noni no es bueno en las personas con cáncer de mama o de cualquier otro tipo de cáncer, y sin embargo hay gente que se dedica a utilizar la herbolaria, a utilizar las plantas y los frutos como complemento de personas que tienen muchos tipos de cáncer y que han avalado que ayuda a que las condiciones de una persona que tiene cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer sean más favorables cuando están utilizando el noni. Y un efecto secundario que se menciona del noni es que daña el hígado cuando ya hay un daño severo de él, es decir, no lo revierte. Pero hay grupos de personas en Europa que se pusieron a investigar también sobre el noni y avalaron que el efecto adverso en hígado no es tal cuando se está utilizando noni, solamente se presenta cuando se toma de manera masiva a dosis por encima de lo que el cuerpo puede tolerar, pero tomándolo en una cantidad adecuada no es necesario que tenga un efecto secundario contra el hígado o contra riñón. Algunas funciones más que hace el noni en una persona que tiene algún tumor o que tiene cáncer de mama es inducir la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es una función que tiene nuestro cuerpo de manera natural en la que la propia célula, cuando sabe que está en mala condición, se va a autodestruir. Si hay una célula cancerígena dentro de la mama de alguien, esa célula sabe que no sirve, sabe que no es funcional y que está creciendo de manera irregular, automáticamente se autodestruye y ayuda a que, avisando que se va a destruir, las células que nos defienden, hay unas células que van, limpian la zona y dejan el espacio permitido de donde estaba esa célula de mala calidad que se autodestruyó libre para que se forme otra célula que esté en buenas condiciones. Pues esta función de apoptosis, esta autodestrucción, se acelera con el noni. Y además
evita que el tumor se empiece a crecer más rápidamente, disminuye el riesgo de que una tumoración se multiplique rápidamente, inhibe el crecimiento tumoral. También es antiangiogénico. ¿Qué significa esto? Ser antiangiogénico quiere decir que no da mucha circulación a la zona donde hay un cáncer. Sabemos que para que una célula cancerosa crezca necesita mucha comida. Entonces, lo que hace el cuerpo es hacer nuevas mangueras para que lleguen a esa zona donde hay un tumor y le pide mucha comida al cuerpo. Entonces, lo que hace el noni es evitar que se formen esas mangueras, no le da suficiente comida y entonces esa célula cancerosa no puede crecer. Y empieza a ayudar a que se destruyan más rápidamente esas células que ya están atrofiándose, que no les dieron de comer y que no tienen nada que hacer en una zona donde tiene que haber células buenas. A grandes rasgos, esto es lo que significa ese concepto. Ayuda a que el sistema de defensa de nuestro cuerpo sea mucho más adaptativo, es decir, si hay un tipo de células de defensa que se necesitan más en esa mama que está lastimada, el cuerpo las va a producir más rápidamente porque noni ayuda a direccionarlas y a saber cuáles son las células que en ese momento se necesitan más para defender nuestro cuerpo. Y también ayuda a que las células que ya están dentro de un tumor las elimine rápido, las rechaza. No quiero estas células aquí, las vamos a destruir, actívame la apoptosis y vamos a darle de comer mejor a las células que están en buena condición. Volvemos a las células NK, que también con HIM se reproducían más y nos defendían mejor. El noni también hace esto, ayuda a las células NK que sean más reactivas y ayudan a lo que se llama el sistema inmunológico innato. Nosotros tenemos un sistema inmunológico con el que nacemos, que ya tiene sus tipos de células para protegernos desde bebés. Desde antes de nacer empezamos a estructurar determinados tipos de células que nos van a proteger y vamos madurándolas cuando ya nosotros nacemos. Eso se llama sistema inmune innato. Y el sistema inmune adaptativo o adquirido es el que vamos aprendiendo, conociendo diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, si a mí me da un resfriado en el momento que yo adquiero un virus, ese virus, el cuerpo lo identifica y cuando me quiere volver a lesionar, yo ya lo conocí, yo ya aprendí qué es y ya no dejo que entre tan fácilmente. Entonces, ese se llama adaptativo o el sistema inmune que es el que nos permite irlo conociendo de una manera progresiva. Nos ayuda a complementar con el que nacimos y entre los dos hacen que sea un sistema inmunológico más potente. El noni ayuda a que estos dos sistemas inmunológicos que trabajan en equipo puedan potenciarse y en un sistema con cáncer ayuda a que sea más reparador. Hay otros tipos de suplementos que también ayudan a las personas con cáncer, no solamente al cáncer de mama, a cualquier tipo de cáncer. Hoy en día estamos hablando del cáncer de mama y no podía dejar de mencionar a estos 3 suplementos que a mí me parecen extraordinarios. Hay muchos estudios que hablan de que la vitamina C disminuye la mortalidad por oxidación, es decir, cuando una persona tiene cáncer, el acelerado productor de oxidación en sus células hace que esas células malas crezcan muy rápido. Hay muchos radicales libres, hay mucha oxidación y se destruyen células de buena calidad y se crecen mucho las células malas. Cuando hay buena cantidad de vitamina C y se habla de dosis altas de vitamina C, en cada caso son diferentes dosificaciones, pero esto permite que cuando hay cáncer de por medio y una persona utiliza vitamina C, ayuden a inhibir el crecimiento de células cancerígenas y se habla de que es más fácil disminuir los efectos secundarios y el crecimiento indiscriminado de células de mala calidad. El aceite omega también ayuda porque mejora la circulación de las células de buena calidad, pero ayuda en el caso del omega 3 de Atomy, que también tiene cúrcuma, inhibe el crecimiento tumoral. La cúrcuma tiene una sustancia que se llama curcumina y que ayuda a que las células malignas no crezcan tan rápidamente. Entonces, mejorando la circulación de las células de buena calidad
y ayudando con la cúrcuma a que haya menos inflamación y no crezcan estas células malignas, el producto potencia el efecto que puede tenerse con el tratamiento para quitar una tumoración o un crecimiento que es canceroso. También existe el alga espirulina. El alga espirulina ayuda también como un antioxidante y no deja que las células de mala calidad se desarrollen rápidamente. Es un antiinflamatorio también. Entonces, si ustedes se fijan, con todos estos suplementos podemos hacer un combo de protección para nuestro cuerpo. Algo que me parece muy interesante es que ninguno de estos suplementos se contrapone entre sí cuando se trata de una persona con cáncer. Los pueden tomar a la par y cada uno va a hacer su función para potenciar el efecto y frenar el crecimiento de células de mala calidad. Si en el caso de una persona que tenga cáncer ya se dio una radiación o ya se dio una quimioterapia, disminuyen los efectos secundarios de este tipo de terapias y van a permitir que estén en mejor condición las personas que van a tener este tipo de enfermedades. Si se fijan, es una plática muy corta, es una plática como de generalidades, porque tampoco los quiero abrumar con conceptos muy científicos, muy químicos, pero algo que me interesa mucho que sepan es que hay previsión, que nosotras tenemos que empezar por hacer la exploración. En los caballeros también es importante hacer este tipo de exploración, porque como yo les decía hace un momento, es importante no quedarse con la idea de que es un problema solo de mujeres, porque yo me he dado cuenta que muchos hombres piensan que solamente nosotras nos podemos enfermar de cáncer de mama. Cuando nosotros les explicamos a algunas personas que no es necesario que es necesario que sepan que no hay un problema en la mama, solamente en la mujer, muchos se sorprenden. Desafortunadamente, cuando hay una persona, un varón que ya tiene cáncer de mama, muchas veces los efectos secundarios son muy agresivos, se encuentra en etapas muy avanzadas precisamente porque nunca piensan que puede ser algo que pueda presentarse en un caballero. Esto que vimos de las imágenes lo pusimos en el cuerpo de una dama, pero también en el caballero puede presentarse ese tipo de lesiones y tan sencillo como es hacer la exploración física, la exploración mamaria, cuando nos bañamos, cuando estamos haciendo nuestro cambio de ropa o en el ratito que tenemos antes de acostarnos. Ustedes decidan cuándo lo van a hacer, pero traten de hacerlo como un hábito siempre al mismo tiempo y siempre en el horario parecido. Igual no es como angustiarse y decir 8 de la noche, ya me lo tengo que hacer, discúlpenme, voy a hacer la exploración física. Es, si yo lo hago en la noche antes de dormirme, yo todas las noches me cambio, reviso con calma y hago una revisión para saber que no tengo un riesgo. Y si detecto algo, no corran riesgos extras. No se asusten, porque en el momento que se asustan, están bajando sus defensas y entonces le dan luz verde a que esas células que no queremos en el cuerpo puedan entrar y hacer de las suyas y no las frenamos tan rápidamente. En el momento en el que nosotros empezamos a prevenir, no vamos a tener el riesgo de tener una lesión mayor y vamos a poder cuidar a nuestra gente o a nosotros mismos. Mucha gente piensa, si me van a revisar el pecho y es una parte muy íntima, yo no lo voy a permitir porque estoy permitiendo que toquen algo que es muy privado para mí. Lo mismo pasa con el cáncer cervicouterino. Desafortunadamente, mucha gente ha muerto por ese pudor. Que no les dé pena decir, necesito que me revisen, necesito asegurarme que esto que yo detecté no es más que una situación benigna que se puede controlar. Afortunadamente, hoy en día hay muchos tratamientos, tenemos cosas a la mano que nos pueden permitir que nosotros podamos estar cada vez en mejor condición. Si nosotros hacemos una buena exploración física, nos aprendemos a cuidar, nos aprendemos a querer, si por cualquier situación llega a presentarse alguna de estas tumoraciones,
que me quiten la mama y no pasa nada. No tengan miedo. Una mujer o un varón que tiene cáncer de mama no es menos persona porque se le tenga que quitar un pecho. Pero hay personas que si se atienden a tiempo, en el momento en el que se hace la revisión correcta y teniendo los suplementos que ahora tenemos en mano, podemos evitar incluso que se tenga que hacer una mastectomía radical. Y si se tiene que hacer, pues que se haga. Seguimos vivos, seguimos trabajando y seguimos diciendo, no pasa nada, podemos trabajar en ello y podemos servir como proyección para que otros digan, me pasó, les platico que hice bien, les platico que hice mal y nos convertimos en maestros de quien tiene miedo en este momento de vivirlo y lo compartimos para que no les suceda. Yo creo que tenemos muchas herramientas para echar mano, para que no nos pase, para estar en mejor condición. Y si detectamos que alguien de la gente que amamos tiene una situación así, a correr inmediatamente a revisarlo, que vivan sin miedo, por favor, porque eso es algo que nos paraliza y no nos deja resolver para poder tener una mejor resolución de las cosas. A las personas que necesiten preguntar algo, con mucho gusto yo siempre les respondo. Sí les agradecería que antes de hacer un marcado por teléfono me manden un WhatsApp. No contesto los teléfonos que no conozco, pero si alguien me mandó un mensajito por WhatsApp y yo ya estoy esperando su llamada, con mucho gusto podemos platicar y podemos mandarnos mensajitos para contestar sus dudas. Yo les agradezco mucho su tiempo, estar aquí y yo espero que todas ustedes siempre gocen de buena salud, que gocen de bendiciones y que si hay algún huequito por ahí donde una célula anda haciendo travesuras, le digamos, lo siento, estoy en Atomy, no existes, te tiro a la basura y ahí te ves. Todos tenemos la oportunidad de estar cada vez mejor. Yo aprendo de ustedes, yo comparto un poquito de lo que aprendo durante todos los días y cada vez les tengo más en mi corazón y les quiero de verdad. Yo soy Laura Mendoza y les agradezco por esta plática con ustedes. Soy su amiga de corazón y si tienen alguna duda, ahí está mi número de teléfono, mándenme mensajitos y yo con mucho gusto, si puedo asesorarlo, lo voy a hacer. Les mando un beso y un abrazo y hasta la próxima vez. Yo les mando un beso hasta donde estén y por favor, sueñen con los angelitos panzones y se toman un chocolatito a mi salud. Les mando un beso grande.